Por tanto, dice la palabra de Dios en boca de Jesús, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. El contexto de estos versículos en el sermón que Jesús dio en la montaña. Ese es el contexto de estos versículos que acabé de leer. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y esta porción es el capítulo 7 y los últimos versículos del capítulo 7 del 24 al 27. Él toca una variada dieta de vida cristiana que sus discípulos deben seguir, y al finalizar apunta a seguir o no sus palabras, en las cuales las consecuencias son totalmente contrarias al hacerla o no hacerlas. No se trata solo de oír las palabras de Jesús, sino de ponerlas en práctica, y el hacerlo o no te llevarán a ser sabio o a ser insensato en tu vida cristiana. Lo que veremos hoy en el juicio de Dios a Edom tiene un llamado a esto, a la sabiduría, y que la falta de la misma en este pueblo fue lo que los llevó al declive, al orgullo y respuesta de Dios para esta nación. Así que la sabiduría tiene que ver con nuestra santidad, porque al ser sabios no somos necios, y siendo sabios podemos ser santos al momento de ejecutar cualquier acción en nuestras vidas. Por eso les recuerdo la tesis nuestra que he dado durante los últimos 5 sermones. Cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones deben llevar a la iglesia, a nosotros, a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Yo creo que esta tesis ya debe estar en sus memorias. Deben repetirlas en cada grupo con los que asisten los martes. Cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones debe llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas, no algunas, todas las áreas de la vida. Una de las cosas que necesitamos de manera urgente, perentoria y prioritaria para nuestra santidad es la sabiduría. Es la sabiduría. Sin ella nuestros mayores esfuerzos son vanos para poder lograrla. No podemos tener sabiduría si no lo hacemos en el Señor, y lo que haremos, lo haremos en nuestras fuerzas, y nuestra sabiduría es nada comparado con la sabiduría de Dios. Y esto fue lo que llevó al declive a la nación de Edom. Quiero que veamos estos textos a la luz de algunas cosas importantes que observo en ellos, que no necesariamente están en orden cronológico como ya lo he hecho en sermones anteriores. Yo entiendo que a veces podemos como saltarnos unos textos y nos asustamos porque el pastor no dijo nada de eso, pero yo quiero que entiendan que la Biblia y especialmente el profeta Jeremías no escribe de manera cronológica. De hecho, estos textos podrían estar ubicados más adelante, más al principio, Pero más sin embargo, a Dios le plació dejarlo así, y como ahorita aprendíamos en la escuela, Él preservó y ha preservado su palabra, y esta es su palabra, y así ha estado. Y debemos confiar en que si Dios la ha preservado de esta manera, algún propósito debe tener para su iglesia. Así que lo primero que podemos ver aquí es a Edom, que fue devastado y hecho una desolación. Noten lo que dice en el versículo 8 en adelante. Huyan, vuelvan, moren en las profundidades, habitantes de Dedán, porque la ruina de Saúl traeré sobre él al momento de castigarlo. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Si vinieran ladrones de noche, solo destruirían hasta que les bastara.
Pero yo, dice el Señor, esta es boca del Señor, pero yo he despojado totalmente a Esaú. He descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse. Ha sido destruida su descendencia, sus hermanos y vecinos, y él ya no existe. Deja, dice el Señor, a tus huérfanos, yo los conservaré con vida, que tus viudas confíen en mí. Noten lo que dice el versículo 13, porque por mí he jurado, declara el Señor, que Bosra será motivo de horror, de oprobio, de ruina y de maldición. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas perpetuas. El versículo 15, pues pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado entre los hombres. Y miren cómo dice el versículo 17 y 18, y Edom se convertirá en objeto de horror. Todo el que pase por él se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, nadie habitará allí, ni residirá en él hijo de hombre. Es tremendo, hermanos. Es tremenda esta devastación. El Señor muestra a través del profeta Jeremías el detalle y resultado de su juicio justo. Y para los que nos visitan tal vez por primera vez, el Señor está haciendo juicio a las diferentes naciones diferente a su pueblo, a Israel. Y está haciendo juicio y sus juicios son justos. El quebrantamiento de Esaú vendría sobre él. Y noten cómo decía los primeros versículos. ¿Qué tiene que ver Esaú con Edom? Bueno, pues podemos ver por la historia de Israel, ¿verdad?, que el pueblo de Edom, los edomitas, vienen del linaje de Esaú. Así que el Señor, cuando estamos nombrando a Esaú, le está diciendo a los de Edom, pero está nombrando a Edom recordando quién es el padre de Edom. Es decir, todo un linaje desde Esaú. Y es increíble. El quebrantamiento que se merece y que Dios determinó para él hacía mucho tiempo por sus antiguos pecados. Eso es lo que quiere decir desde Esaú hasta hoy. Ustedes lo que han hecho es pecar, pecar y pecar. Pronto llegará el tiempo en que Dios lo visitará y le pedirá cuentas. Y después huirán de la espada. Se volverán atrás de la batalla y habitarán en lugares profundos, en algunas cuevas cercanas, donde se esconderán, o por lo menos donde tratarán de esconderse, pero que el Señor también los encontrará. El conquistador se llevará todo lo que tienen. Si bien los vendimiadores dejan rebuscos, e incluso los ladrones solo toman lo que les basta y no destruyen más. Eso es lo que el texto quiere decir. Es como si Dios se estuviera comparando con los ladrones. Los ladrones llegan y roban lo que les basta, y cuando ya tienen lo que quieren, pues se van y pueden dejar cosas. Sin embargo, Él está diciendo que Él no está satisfecho con eso. Dios no está satisfecho con eso y les robará todo. Quedarán en las ruedas, como dijeran por ahí. Quedarán en los rines si existiera carro en esa época. Quedarán sin nada. Desnudarán por completo a Esaú, es decir, a Edom. Despojarán a los edomitas de todo lo que tienen. Descubrirán las formas y los medios para llegar a sus tesoros más escondidos. Descubrirán incluso los escondites que tienen, donde pensaban proteger sus riquezas, y las saquearán, de manera que ninguno de ellos salve sus riquezas. No podrá esconderse y será destruida también su descendencia. Hermanos, decir esto, yo no les estoy hablando de un Dios antiguo. Yo no les estoy hablando del Dios solamente que existía en el Antiguo Testamento. Yo les estoy hablando del Dios inmutable que hoy es el mismo. Y nosotros muchas veces ni siquiera temblamos con estas realidades. Porque pareciera que en nuestra mente, así tú no lo confieses, pareciera que en nuestra mente estuvieras diciendo que el Dios de hoy, y lo pongo entre comillas, es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Que ese Dios temible que estamos leyendo en Jeremías, hoy es un Dios de amor. No, el Dios temible del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor que tenemos hoy temible también.
Dios no tiene como esos atributos, como que en el Antiguo Testamento tiene unos atributos que en el Nuevo no. Entonces Dios, la versión del Nuevo Testamento de Dios es un Dios mejorado. Eso es una herejía, porque Dios es inmutable. Él no cambia, Él no cambia por circunstancias tuyas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar. Así que la razón del por qué exponemos el Antiguo Testamento es para que conozcas a Dios, que Dios es temible. Amigo, si tú estás aquí, tú deberías estar temblando delante de este Dios. Si tú no conoces al Señor, tú deberías estar temblando delante de este Dios. Pero muchas veces, ¿saben por qué no creemos en este Dios temible? Porque tanta ideología hueca que ha llegado a nuestra mente ha llegado a humanizar a Dios como si Dios pensara como tú y como yo. Como si Dios pudiera estar sentado ahora en el trono de gloria donde está y dijera como, ok, Él se porta medio bien, Él merece algo bueno. No, amigo, déjame y te bajo de esa nube en la que nunca vas a llegar. Tú no mereces nada bueno. Tú mereces la ira eterna de Dios y es peor que los de Edom están viviendo. Tú mereces la ira eterna de Dios por siempre, por toda la eternidad. Así que esta gente, los edomitas, no podrán esconderse y serán destruidos absolutamente. Mira, es tanta la destrucción que los edomitas desearían que fueran saqueados por los ladrones, porque los ladrones le van a dejar cosas, pero Dios los va a destruir totalmente. Edom dejará de ser, será destruido y desaparecerá. Si el cabeza de familia es eliminado o expulsado, es un consuelo si tiene un amigo con quien dejar a su familia, en quien pueda confiar, pero no tendrán a nadie porque todos sufrirán el mismo quebrantamiento. El Targum, que viene siendo la traducción o la paráfrasis en arameo del texto bíblico que utilizaron los judíos después del exilio babilónico, interpreta estas palabras como de Dios a su pueblo. Estas palabras que dice, pero tú, oh casa de Israel, tú no dejarás tus huérfanos, yo los protegeré y en mi palabra descansarán tus viudas. Y yo no creo que eso tenga que ver con eso. Porque sin embargo el texto no llega hasta allá, por lo que creo que le habla a las viudas y huérfanos edomitas, no de Israel. Es un consuelo inefable aún para el mundo cuando están en el lecho de muerte, el que puedan dejar a sus parientes vivos en manos de Dios. Amigo, hermano, la razón del por qué tú muchas veces no deseas a Cristo en la eternidad es porque tú te crees que tú eres el que puedes controlar la vida a los tuyos dentro de esta temporalidad. Pero no hay mayor consuelo para aquellos que estamos en Cristo, que primero vamos a la eternidad con Él. Y segundo, los que quedan aquí, quedan en las mejores manos que puedan haber. Y no son las mías, son las de Dios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a estos edomitas. Sus huérfanos y sus viudas quedan en mis manos. Miren la misericordia en medio del juicio. Aún le está diciendo a estos perversos que sus viudas y sus huérfanos van a quedar en manos mías. No hay mejores manos en las que puedan quedar. Que los edomitas no cuenten con otra cosa sino con convertirse en asolamiento y oprobio, porque el decreto ya se ha publicado. Dios ha jurado por Él mismo que sus ciudades serán desoladas, más aún serán desolaciones perpetuas. Se volverán débiles y despreciables. Se habían creado una imagen fuerte, pero Dios los hará pequeños entre las naciones, nos dice el versículo 15. Los que menospreciaron al pueblo de Dios serán menospreciados entre los hombres. Más aún, serán para los demás como monstruos y como un prodigio. Se convertirá Edom en una desolación de tal calibre que todo aquel que pasare por ella se asombrará. Silbarán como si nada existiera por allí. Peor aún, será motivo de terror. Edom será como Sodoma y Gomorra. Nadie querrá acercarse a esas ruinas. No morará allí nadie por lo aterrador que será ese lugar. Así que miren el juicio.
Dios está diciéndole a Edom que su juicio será como aquel que él hizo a Sodoma y a Gomorra. ¿Y tú crees que los edomitas no saben lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Hermano, hermana, si lo sabes tú aquí, después de 4000 años, ¿cuánto más? Ellos que estaban allí y que vienen de la descendencia de Esaú. Pero no solo eso. Ahora Dios también dice los instrumentos de esta destrucción, que estos instrumentos que Dios va a usar, estas causas secundarias, a los hombres que Él va a usar, van a ir decididos y temibles. Noten lo que dice el versículo 14. He oído un mensaje de parte del Señor, y un mensajero es enviado entre las naciones diciéndoles, reúnanse y vengan contra él y levántense para la guerra. Versículo 19 al 20. Viene uno que subirá como león de la espesura del Jordán contra la pradera de verdes pastos, y en un instante lo haré huir de él, y al que sea escogido nombraré sobre él. Porque ¿quién es como yo y quién me citará juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oigan el plan que el Señor ha trazado contra Edom y los designios que ha decretado contra los habitantes de Temán. Ciertamente los arrastrarán, aún a los más pequeños del rebaño, ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Y miren lo que dice el versículo 22, se remonta, vuela veloz como un águila y extiende sus alas contra Bosra. En aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer de parto. Reciben su comisión de parte de Dios. Él los llama, los instrumentos que Dios usa para hacer juicio a Edom son llamados por Dios. Él los llama a este servicio. La noticia oí, o el mensaje de Jehová, la oí por un susurro a mis oídos, que había sido enviado embajador, eso es lo que dice Jeremías, o heraldo, o mensajero a las naciones que iban a asolar a Edom, diciendo, juntaos, reunid todas las fuerzas que podáis, y venid contra ellas, porque este es el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom. La razón del por qué esos instrumentos van a hacer lo que van a hacer no es ningún otro, sino que Dios lo ha encomendado para hacerlo. Y Dios usa la perversión del hombre para lograr a través de sus causas secundarias el objeto de su decreto. El asunto está decidido, no hay vuelta de hoja. No hay página donde devolverse. El decreto ha sido publicado y no hay manera de resistirlo. Dios ha determinado que Edom será desolada y entonces el que va a ser empleado para asolarla vendrá raudo y con poder. Y adivinen quién es ese hombre una vez más. Nabucodonosor. Es aquel de quien aquí se predice. Y lo predice de dos maneras. Que como león subirá, con fiereza y furia como un león enfurecido, porque la espesura del Jordán inunda sus riberas, lo cual lo obliga a salir de su escondite cerca de la orilla a lugares altos. Nabucodonosor vendrá rugiendo, vendrá para devorar todo lo que se encuentre en su camino, vendrá contra la habitación del fuerte, las fortalezas y castillos, y lo haré venir de repente a la tierra, tanto que los encontrará desprovisto de las cosas necesarias para la defensa. Porque miraré a un hombre escogido para ponerlo sobre ella, un hombre apto para este propósito, porque cuando Dios tiene una obra que hacer, encontrará los instrumentos más adecuados para emplearlos en hacerlos. Y la palabra pastor que aparece en el texto no tiene nada que ver conmigo, hermanos. Y lo digo porque a veces asociamos en el Antiguo Testamento, dice pastor, y enseguida piensan en los pastores de su iglesia. No, hermano, que el Señor me libre de ese juicio. La palabra pastor que el Señor está utilizando ahí tiene que ver con los gobernantes del pueblo de Edom, los que lideraban al pueblo, porque recuerden que en ese entonces todavía la iglesia no estaba en función, por lo menos en las como iglesias locales. La iglesia universal estaba siendo, digamos que, juntada poco a poco, llamando hombres, ¿verdad? Pero los pastores fueron puestos
en la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que estos pastores, de lo que habla aquí Jeremías, tiene que ver con los gobernantes de los pueblos, con el gobernante de la nación, en este caso el rey de Edom. ¿Quién es semejante a mí para escoger los instrumentos y animarlos para la obra? Dice el Señor. ¿Y quién me indicará el tiempo? ¿Quién me emplazará y fijará un tiempo y un lugar para encontrarme? ¿Quién se juntará al fin conmigo en la batalla? Y cuando envío un león al rebaño, ¿quién será aquel pastor que pueda o se atreva a permanecer ante mí o en contra de mí para oponerse a ese león y piense rescatar a alguno del rebaño? No había un rey en esa época, hermanos, que pudiera soportar al rey Nabucodonosor de Babilonia. Por eso, si ustedes siguen leyendo Jeremías, que yo espero que ustedes hayan terminado Jeremías, que yo voy por el capítulo 49, yo espero que ustedes hayan terminado, el Señor le dedica casi que 2 capítulos al juicio a Babilonia. Porque el hecho de que Dios use al rey Nabucodonosor y a Babilonia como instrumento para cumplir sus propósitos, no le quita la responsabilidad a Nabucodonosor delante de Dios por hacer lo que hizo. ¿Sí entendiste eso? Eso explota la mente, hermanos. ¿Cómo es posible? Pero si el Señor mismo los está mandando. Sí, pero es que Él los está mandando por causa del mismo pecado del rey de Babilonia. Y Él está usando el pecado del rey de Babilonia porque el rey de Babilonia no llegó a Edom diciendo, aquí vine de parte del Señor. Así que agárrense porque lo que le viene es duro. No, el rey de Babilonia llegó a Edom por sus propios impulsos perversos de querer destruir las naciones vecinas para él hacerse rey de toda la región, diciendo yo soy el rey de todo esto y nadie me soportará. Ese orgullo, esa vanagloria, ese poder que él cree que tiene es lo que Dios usa para destruir las naciones y hacer juicio contra ellas. Pero después le va a decir, venga para acá el rey de Babilonia, para que responda delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que lo que hace Nabucodonosor no lo excusa porque es instrumento de Dios. Porque en la Biblia está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hermano, y no trate de verdad de encontrar respuestas a esto porque yo llevo años, y no solo eso, le he preguntado a hombres que llevan 10 años o 10 décadas más que yo y aún no han podido definir cómo es eso en la Escritura, pero están en la Escritura. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Amén. Amén. La idea no es que se asusten, hermanos. La idea es que se hagan santos de esto. Si Dios destruirá a Edom y no Nabucodonosor y desalojará su pueblo, no necesita un león fiero para hacerlo. Ciertamente los más pequeños del hato los arrastrarán. Simplemente que él utiliza estas ilustraciones para Edom para que entienda el poder que viene sobre ellos. El sirviente más débil en el séquito de Nabucodonosor, el más débil de todos los que siguen su campamento, los arrastrarán para la matanza, los obligarán a huir o a rendirse y destruirán sus moradas con ellos. Es decir, es para que se note aquí que lo que reina es el poder de Dios, no el de los hombres. Mira el versículo 20, por tanto, por tanto, oigan el plan que el Señor ha trazado contra Edom y los designios que ha decretado contra los habitantes de Temán. Ciertamente los arrastrarán, aún a los más pequeños del rebaño. Ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Lo que Dios quiere dejar en claro es que no es Nabucodonosor, es Él. Es Él. Lo que pasa es que Nabucodonosor no lo sabe, pero es Él. Nabucodonosor vendrá no solo como un león, el rey de las bestias, sino como un águila, el rey de las aves. Como águila volará sobre su presa, tan rápidamente, tan fuertemente moverá sus alas sobre Bosra para apoderarse de ella. Inmediatamente el corazón de los valientes fallará, porque verán que es un enemigo contra el cual es en vano luchar. El Señor nos muestra estas dos imágenes para decir que Edom
no tiene por dónde salir, ni por tierra porque será atacada por el feroz león, ni por aire porque será cazada por la sagaz águila. En resumen, hermanos, lo que Dios le está diciendo es: Edom, no tienes para dónde escapar. Y finalmente el Señor da las razones del por qué este juicio, que es lo que nos ayuda a aplicar esto a la iglesia. Porque ya vimos todo el juicio, ¿verdad? Vimos los detalles del juicio y vimos el instrumento de quienes iban a hacer ese juicio, pero ahora todo el mundo puede preguntarse, bueno, ¿y pero por qué Dios hace eso? ¿Quién se cree Él con derecho para hacer esas cosas? Dios siempre hace sus juicios y sus juicios son justos, y sus juicios son justos porque Dios es justo. No hay injusticia en Él. Así que si Dios lo hizo es porque Él es justo. Y es justo porque Él es justo. Nada más. Noten lo que dice el versículo 7. Acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos. No hay ya sabiduría en Temán. Se ha perdido el consejo de los prudentes. Se ha corrompido su sabiduría. Miren el versículo 16. En cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Así que esa nación solía ser famosa por su sabiduría, y sus estadistas sobresalían en política, y sin embargo ahora tomarían tales medidas equivocadas en todos sus consejos y serían tan vanos en todos sus propósitos que la gente preguntará con asombro: ¿qué pasa con los edomitas? ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se han hecho necios los sabios de los orientales? ¿Se ha acabado el consejo de aquellos de los que se pensaba que tenían el monopolio de la prudencia? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? Parte del poder de Dios se puede mostrar a través de su gracia común en el mundo. Es decir, puede haber hombres y mujeres sabios que toman decisiones acertadas por la gracia de Dios, quien da al impío por su misericordia algunas veces de esto. Edom clasifica acá. Eran conocidos por su sabiduría casi que proverbial y que todo el mundo conocido los conocía. Pero de la misma manera, parte del juicio es retirar esa gracia a este pueblo que era enemigo de Dios y de su propio pueblo Israel. Dios, en su poder, puede utilizar o puede quitar la sabiduría a las personas que no le conocen como Dios. Precisamente esa sabiduría los llevó al orgullo y la jactancia, de tal manera que armaban estrategias poderosas que los hicieron poderosos, pero que confiaron en ese poder que supuestamente ellos habían fabricado en la fuente de su propia sabiduría, sin reconocer a Dios, quien es el que da la sabiduría. Esa es la desgracia, creer que el hombre puede lograr algo sin la voluntad de Dios. Y no reconocer a Dios en todo es dictar una sentencia en contra. La falta de sabiduría los llevó a la ruina, a la destrucción por aquel que es poderosamente sabio. La sabiduría los hizo altivos y la altivez los llevaría a hundirse en su propio orgullo. La sabiduría es algo más hermoso que esto, amados hermanos. Es algo que se nos es dado, es algo que no proviene de nosotros, es algo que nosotros no podemos fabricar. La sabiduría que se requiere en este mundo es más que conocimiento, es humildad, es piedad, es discernimiento. Muchos pueden tener conocimiento y no ser sabios. Muchos pueden discernir ciertas cosas y aún así no ser sabios. Se necesita de ambos, pero también de un carácter probado que solo Dios puede hacer al cambiar los corazones de los impíos. Pero entonces, ¿a qué sabiduría me estoy refiriendo? ¿Es algo que podemos fabricar? ¿Es algo que viene de afuera, de fuera de nosotros? ¿Podríamos nosotros entonces tener esa sabiduría de la cual yo estoy hablando? Noten lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 33. Y quiero aclarar
que Proverbios no es un libro de promesas, Proverbios es un libro precisamente ¿de qué? De sabiduría. Entonces, si entendemos y leemos Proverbio a la luz del propósito o el motivo como fue escrito, podemos entender lo que el autor entonces quiere decir. Proverbios capítulo 1, es decir, al inicio de Proverbios, habla esto. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Y noten que yo hace unos domingos atrás hablaba de la burla como pecado. Y si se dan cuenta que la burla no puede ir asociada a la sabiduría. Así que hermano, deja de burlarte. Vuélvanse a mi reprensión, versículo 23, y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Y noten lo que yo dije también en ese sermón. El único que puede burlarse es el Señor. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero escuchen esto. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Amados hermanos, yo al leer este texto lo hago con temor de verdad. No porque vaya a perder mi salvación, sino porque me hace meditar en cuántas veces no he sido sabio. Al leer este texto no puedo dejar de imaginar a Cristo encarnado. La sabiduría encarnada, quien predicó del reino de Dios durante años, y aún así los que se creían sabios, los judíos, no sabían nada, y los que se creían dueños del reino eran solo burladores y seres que se autodenominaban superiores. Rehusaron oír a Cristo mientras estuvo entre los hombres. Lo despreciaron, lo persiguieron, lo crucificaron, escuchen bien hermanos, crucificaron a la sabiduría porque creían que eran más sabios. Lo que no sabían es que aún los más sabios no entenderían que en la cruz había más sabiduría que en el universo entero. No lo sabían. Mientras crucificaban la sabiduría, el acto más sabio se estaba orquestando en esa obra de crucifixión para salvación de los necios como tú y como yo. Ni los mayores sabios del mundo pueden entender cómo el Dios Todopoderoso puede librar de esta manera sin dejar de ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y ahora los que estamos en Cristo, esa sabiduría la tenemos disponible para nosotros. Esa sabiduría habita en nosotros en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El problema es que a veces nos dejamos gobernar por nuestros propios pensamientos que por los pensamientos de Dios. Y terminamos haciendo o decidiendo cosas que van en contra de lo que Él dicta en su palabra. Te dejas gobernar por tus emociones. Te dejas gobernar, hermano querido, por el qué dirán. Tú muchas cosas, y yo no soy profeta, que quede claro, pero tú muchas cosas las haces o las dejas de hacer es por el qué dirán los hombres. Y eso no es nada sabio. Tú haces o dejas de hacer es porque tu identidad está en Cristo y en más nadie.
Tú no puedes hacer o deshacer cosas simplemente por el qué dirán los que están alrededor mío. Si ese es tu método de vida, déjame decirte tu pronto fracaso. No vas a satisfacer al mundo entero con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Dios. El único que puede satisfacer almas en este mundo es el Señor. Lo que pasa es que los necios no le buscan. Cuando en nuestra vida siempre apelamos a un tema de conciencia, que está tan de moda este tema, habiendo información en la Biblia para esa situación particular, entonces no estás apelando a la sabiduría de Dios, sino a la tuya. Yo lamento que en muchas conversaciones que yo tengo con creyentes, obviamente, su primera respuesta es que no es que mi conciencia me dicta. ¿Eso está bien o está mal? No, está bien. El problema no es su conciencia. El problema es dónde está alimentando esa conciencia. Porque es que toman el texto de Romanos, ¿no? Que si no haces lo que tu conciencia te dicta, parafraseando, entonces estás pecando contra la conciencia. Sí, pero ¿dónde está la información de esa conciencia? ¿Por qué base está informada la conciencia? Lo que tienes que juzgar. No es que mi conciencia me dice que yo tengo que hacer esto, esto y lo otro. Ok, si eso es tu conciencia está genial. Pero dime tu conciencia de qué parte de la Escritura se alimentó para decir lo que estás diciendo. No, es que tengo libertad cristiana. Mira, yo conozco a muchos creyentes que su frase favorita no la dicen, pero viven sobre ella. Confunde y reinarás. Y te dan un montón de palabras exóticas que parecen unos tremendos teólogos, pero en el fondo no te están diciendo nada, porque no saben nada. Incluso pastores, que no viven por convicciones, sino que viven moviéndose de acuerdo a lo que les convenga. Hermano, yo no quiero que mi alma sea pastoreada por un hombre que no tenga convicciones. Y yo les aconsejo, no se dejen pastorear por hombres que no tengan convicciones, incluyéndome a mí. Si usted no me ve convicciones, de verdad, huya, porque soy un peligro para su vida. Y yo quiero hombres al lado mío que tengan convicciones, que se atrevan a decirme no, que me digan sí por esto, porque la Escritura, pastor, dice esto, y esto es lo que tiene que informar nuestra conciencia, no el mundo, no la cultura, no la música, no nada de eso, es la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios yo puedo llegar donde cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica de la ciudad y decirle, tú estás en pecado porque la Biblia dice esto. Y yo sé, hermano, y yo lo sé, yo cuando voy a ti, cuando tú estás en pecado, yo sé que a ti por lo general no te va a gustar eso. Porque a nadie le gusta que le diga que está en pecado. Pero yo no lo hago porque me deleito, yo lo hago porque yo quiero que se restaure tu relación con el Señor. Como yo se lo digo a muchos, a mí nadie me paga comisiones en el cielo por restaurar almas. Pero sé cuál es mi obligación delante del Señor. Yo quiero estar algún día delante del Señor y presentarme aprobado delante de Él. Yo quiero escuchar en mis oídos, cuando yo muera, que me toque partir de este mundo, sea hoy o sea dentro de 50, 70 años, dependiendo también sus oraciones. Yo quiero que el Señor me diga, buen siervo y fiel. En lo poco, y mírate esto, para que notes cómo la identidad no debe estar en el ministerio. Nota esto, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Eso es lo que todo creyente debería desear. Así que, hermano, sé sabio, no seas necio, sé sabio. Cuando vas a buscar un consejo, ya tú teniendo una idea preconcebida de lo que vas a hacer, lo más probable es que lo rechaces porque fuiste necio a creer en tu propia necedad. Mientras que si vas a buscar consejo cuando tienes que tomar una decisión o actuar de cierta manera antes siquiera de pensar hacerlo, créeme que eso te santifica porque tendrás más herramientas para decidir o actuar conforme al corazón de Dios. David
el rey, enceguecido por su propio pecado, y estoy hablando de ese David que dice la palabra de Dios, que tenía el corazón conforme al de Dios. Por su propio pecado miró lo que no tenía que mirar. Y se desencadenó una serie de pecados que lo enceguecieron completamente. Y tuvo que venir un varón, un hombre de verdad llamado Natán, a confrontarlo sin saber él que estaba siendo confrontado, porque caminó solo. Creyó que por ser rey todo lo que hacía era correcto. Estaba siendo sabio en su propia opinión. Así que, hermanos, cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones debe llevarnos a nosotros como iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. La razón de tu falta de santidad es la falta de sabiduría en tu vida. Y ¿sabes algo? Eso es orgullo, porque si hay algo que Dios nos da sin reproche alguno es precisamente la sabiduría. Y es increíble cómo el pueblo de Dios no tiene sabiduría, y es algo que dice la Escritura que Él da sin reproche. Noten lo que dice Santiago capítulo 1 del 2 al 8. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago le está escribiendo, hermanos, a una iglesia que está siendo perseguida, y aún así no se resiste en decir que en medio de la prueba, de la persecución, de sus aflicciones, deben ser sabios, y que además cada prueba que viven está formando su propio carácter, y cuando no sepan qué hacer, ya saben a dónde deben acudir, al Dios, a pedirle sabiduría, que Él la da grande y abundantemente y sin reproche alguno. Así que, hermanos, no van a poder santificarse fuera de Cristo, quien es la sabiduría. Si haces algo fuera de Cristo, te lleva a destrucción, te lleva a angustia, te lleva a dolor, porque estás siendo desobediente a la sabiduría encarnada. Y la razón del por qué Dios no te quita esa sabiduría, como lo hizo con los de Edom, no es por ti, es por Él. Es por Él. Él es fiel al pacto que hizo con nosotros en Cristo, y por ello no quitará nunca la sabiduría que habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pero mientras más vivas en la carne, menos lo harás en el Espíritu, y mientras menos vivas en el Espíritu, más expuesta estarás a la disciplina y corrección del Señor, a tal punto, amado hermano, que te va a doler bastante. Decide tú. Mi hermano, sé sabio y no seas necio. Crea convicciones en tu vida basado en la sabiduría de Dios, no en tu propia necesidad. La sabiduría de Dios está aquí en la Escritura. Muchas cosas no te salen o no tienes resultados esperados porque las estás basando en convicciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios, la cual es la sabiduría en letras para nosotros. Mi hermano, para Dios no hay zonas grises. Y debes ser intencional en estudiar lo que dice este libro profundamente, meditar en él para que puedas adquirir sabiduría y generar convicciones frente a situaciones o cosas de la vida que deberías definir. Yo entiendo el término de la libertad cristiana que puedo tener en algunos aspectos de la vida, pero piensa en algo antes de tú engancharte esa palabra para desviar la conversación. Dios no tiene eso. Dios no tiene esa zona gris. Dios es santo, Él es perfecto, Él es bueno y Él tiene una decisión acerca de cada cosa en la vida. Eso es lo que a nosotros nos debe llevar a sumergirnos más y más en este libro. ¿Saben por qué? Porque somos muy fáciles de apelar a la libertad cristiana cuando ni siquiera has estudiado este libro. Es muy fácil decir, yo voy y me congrego, sí y no. Yo llego a las 10, sí y no. Yo voy al servicio de oración, sí y no. Yo voy al eco porque es que Él dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Me imagino que esos son unos 3 o 4 domingos al mes. Porque quieres apelar a ti, a tu justicia,
a que tú te crees superior. Es que tú no necesitas a nadie. Tú eres individualista, hermano. Tú eres individualista. Y te estoy hablando a ti como creyente, no le estoy hablando al impío. A ti como creyente. Te la crees que te la sabes toda porque tú vives bajo tu propia sabiduría y no sobre la sabiduría de Dios. Porque es que Dios se equivocó entonces contigo. De que Él te salvó para andar en tu redil propio, en donde habitas tú contigo y el tercero eres tú mismo. Es que Él se equivocó. Hermano, deja la desobediencia y deja de apelar a textos de las Escrituras aislados de su contexto y de todo el consejo de Dios. Porque la razón de tu ser santificado va a ser mayormente a través de la iglesia local. Por eso es que tenemos una iglesia local. Es por eso. ¿Y vas a ser santificado leyendo la palabra? Sí. ¿Y vas a ser santificado orando? Sí. ¿Meditando en ella? Sí. ¿Estudiando en el mejor seminario del mundo? Sí. Pero la fuente de mayor o el instrumento que el Señor va a utilizar mayormente para tu santificación es la iglesia. Porque Él no se ha equivocado. Él nos ha salvado para unirnos a un redil. Así que deja la necedad y sé sabio. Sé sabio. Sé sabio. Llegará el día, amado hermano, en que ya no tendrás esa lucha entre escoger el bien y el mal, o lo bueno y lo que parece bueno, sino que solamente podrás hacer y hablar lo bueno ese día en que estarás con la sabiduría encarnada en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, te animo a que puedas examinar tu corazón de las decisiones que has tomado, puedas arrepentirte de aquellas que tomaste sin el libro de la vida en tu mente, la Escritura y corazón, y que en adelante puedas caminar sabiamente. Y tu amigo que estás en este lugar, todo lo que has cimentado en tu vida hasta ahora, tus decisiones, lo que has conseguido, tu trabajo, tu familia, tus bienes, han sido cimentados sobre la arena, como lo decía al inicio, como Jesús lo decía al inicio en el Sermón del Monte. Y el día que pase algo fuerte como Edom, ese día no tendrás ni podrás confiar en eso que has conseguido porque está cimentado sobre la arena. Amigo, debes cimentar sobre la roca, reconocer que eres un pecador, que eres incapaz de sostenerte por ti mismo y que aún lo que has conseguido, sea mucho o poco, ha sido por la bendita misericordia de Dios, por más nada. A Edom le fue retirada la sabiduría que los envaneció, mientras que tú necesitas la sabiduría de Dios, el Cristo encarnado en tu vida para que puedas humillarte delante de Él. Amigo, y sé que esto suena extraño para ti, porque parece que fuera lo contrario, pero la verdad es que es bueno para el hombre ser humillado por Dios, si esa humillación lo lleva a salvación de su alma. Amigo, el cristianismo es la única religión, si los tienes clasificados así como por religiones, es la única religión y por eso es que te humilla de hecho, porque es la única religión que no te pide nada a ti. Y eso ofende, eso abruma, eso humilla. Porque ¿sabe por qué? Porque tú y yo siempre queremos hacer algo. Quiero aportar algo. Esto es una sociedad entre Dios y yo. Yo aporto esto y Él aporta esto. No, amigo, no es así. El cristianismo es la única religión que te humilla porque tú no puedes hacer nada para alcanzar la salvación. El único que te puede dar salvación fue el que hizo todo por ti y se llama Jesucristo y es lo que tú necesitas, amigo. Amén. Es lo que tú necesitas. Necesitas ser humillado para que Cristo sea exaltado en tu vida. Así que ser humillados por el Señor es bueno para nosotros. Eso no es malo, y tú no nos ves a los cristianos como que, ay, que yo ando humillado caminando. No, yo soy feliz porque fui humillado por el Señor y Él me ha dado todo lo que yo necesito porque ya Él lo consiguió todo. A través de la expresión de sabiduría más grande del universo y fue la cruz del Calvario. Él murió ahí por mis pecados. Y yo cada vez que peco, amigo mío, voy a esa misma cruz, el cual tiene la sabiduría completa y yo puedo presentarme delante de Dios aprobado en virtud de la obra de aquel que vino a este mundo a humillarse por ti y por mí. Amigo, no desprecies esta verdad. Es lo que tú necesitas. Es lo que tú necesitas.
Y así terminó el versículo de Jeremías, versículo 12, pues así dice el Señor, los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán. ¿Y serás tú absuelto por completo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Y el versículo 21, al estruendo de su caída tiembla la tierra, hay un clamor, hasta el mar rojo se oye su voz. Amigo, yo ruego al Señor que el día de Jesucristo, que sea hoy para ti, y el día de Jesucristo en su segunda venida, no sea tu voz de lamento la que se escuche, sino una voz de gozo y de alegría, porque has sido salvado por el Redentor. Hoy es el día de tu salvación, así que amigo, corre a Cristo, déjate servir, no huyas de aquí. Nosotros no somos tus enemigos, queremos ser tus amigos y darte el más sabio y mayor consejo que tú necesitas. Arrepiéntete y corre a Cristo, ese es el sabio consejo que tú necesitas. Te amamos, amigo, sé que el Señor está a cargo de tu vida, así como lo está de la mía. Y si te trajo acá es para un propósito y mi ruego es que sea para tu salvación. Amén.